Pues bien, regresamos a su programa The Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y claro, y por medios de las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que estamos, ¿qué tenemos? Bueno, seguimos con el tema de Haití. El funcionario de los Estados Unidos, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, llega este miércoles a Haití, según reveló el diario Haití 24. Los intercambios se centrarán en la situación sociopolítica actual, el restablecimiento del clima de seguridad y la organización de elecciones para restaurar el orden democrático. Los enfrentamientos con el gobierno, el azote de las pandillas y unas crisis económicas que tienen paralizada la dinámica productiva y la caída de los servicios esenciales de la población que marcan la vida diaria de los haitianos. También estuvo en la visita en Haití en octubre del 2021 en medio de una crisis política agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Bueno, si solo se va a hacer la visita o a menos que él vaya ya a constatar qué se va a hacer. Sí, le hablo de restaurar. Sí, pero, pero digo para las tropas, crear el corredor humanitario y las tropas que van a llevar hacia el territorio haitiano para tratar de pacificar esa nación, porque hasta tanto no se pacifique y que solo se hagan visitas así de cortesía, no va a haber una solución. Ahí la solución es intervenirlo de manera militar, claro, ahí hay que intervenir de manera militar, porque ya de hecho hay grupos haitianos que lo que están es creando caos superiores después que el gobierno solicitó la ayuda internacional militar, porque lo que no le interesa a muchos de ellos es la restauración de la paz y la restauración de la seguridad en Haití, porque con Haití convulso, el plan que ellos tienen orquestado es simplemente de que la República Dominicana tenga que acoger de modo humanitario una mayor cantidad de haitianos superior a la que tenemos, que ya tenemos alrededor de 2 millones y pico de haitianos, más sin embargo, ese grupo que... O de manera forzosa realmente. Claro, sí, claro, ese grupo lo que busca consigo es esa situación de llevar al vecino país, a Haití, de una manera tal que ya los ciudadanos no puedan estar dentro de su territorio y salgan en estampida, un éxodo hacia la República Dominicana, porque la irresponsabilidad política, social y económica de los políticos haitianos han llevado a Haití a la situación en la cual se encuentra. Y creo que ya la comunidad internacional no puede perder mucho más tiempo para intervenir esa nación. Adelante, Francis. Es así, en total consonancia con lo que usted plantea y Leticia también, porque yo me pregunto en muchas ocasiones, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, 1945, toda Europa destrozada, Estados Unidos, aquí donde yo estoy ahora, destinó millones y millones de dólares para la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios básicos en toda Europa. Estados Unidos, ahora en una guerra de Rusia y Ucrania, cada momento yo leo cables noticiosos donde Estados Unidos está otorgando ayuda militar y económica en varias partidas de 600 millones de dólares. ¿Y por qué esta nación no apuesta a hacer una inversión cuantiosa, a sumar voluntades en toda la comunidad internacional para invertir en Haití, para restaurar su democracia, para combatir el hambre, las enfermedades, el subdesarrollo, la falta de educación? ¿Por qué? Por lo que usted señala y Leticia también. Entonces esto con foros, con visitas, con agendas diplomáticas de bla, 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 no va a haber solución en el vecino país. Quieren cargarnos a nosotros como dominicanos la culpa eterna
de tener que asumir esta nación. Y no somos compatibles ni en cultura, ni en genética, ni en el idioma, ni en los estilos de vida. No hay forma. Ellos no son ni compatibles entre ellos mismos. Exactamente. No hay un solo criterio que pueda justificar una fusión entre ambas naciones. Eso no va a suceder. Es que no se puede dar una fusión, porque para que haya una fusión tienen que ser de dos cosas que sean homogéneas, y no hay manera de ser homogénea. Y la República Dominicana, el agua y el aceite. Claro, la República Dominicana no es homogénea con Haití. No hay manera alguna de que estos dos pueblos puedan convivir. Y esa es la realidad. Una cosa es que uno pueda emigrar, como lo han hecho ellos, algunos emigran hacia acá a la República Dominicana. Y como emigramos nosotros también a otras naciones del mundo. Ejercen algún tipo de trabajo, pero lamentablemente la gran mayoría de los haitianos todavía se encuentran en una era demasiado atrasada. Del machete, del canibalismo, del vudú. Sí. Están primitivos todavía. Sangrienta. Es decir, fíjate, el otro día estuve yo viendo un reportaje donde ya en Tijuana, en México, se estaban quejando de los haitianos y decían, oye, aquí vienen venezolanos, ecuatorianos, y no pasa nada. Desde que llegaron los haitianos, que no han podido cruzar la frontera, han creado un caos, porque ocupan los espacios públicos, hacen sus necesidades. Es que el problema todo, no es la nacionalidad. Insalubridad. Porque el problema es que ellos no llegan a adaptarse a las leyes, no se adaptan a las leyes de los países a los cuales ellos van a ocupar. Igual en Chile, han creado situación en Chile. O sea, es decir, no es un asunto de la República Dominicana, es un asunto de que esos individuos todavía se encuentran en una etapa primitiva, lamentablemente, con relación a las demás sociedades de Latinoamérica y del mundo. Y por ello, cuando llegan a la cultura como la nuestra, no se quieren adaptar al cumplimiento de las leyes, porque como vienen de una cultura donde no existen leyes, donde no hay cuidado al medio ambiente tampoco, entonces no saben ellos el bien preciado de lo que es proteger el medio ambiente, proteger el agua y el respeto a las leyes. Para ellos eso no existe. No, y responder con ese tono de agresividad también en términos verbales y físicos. Francis, y siguiendo en ese mismo hilo, la ONU condena con mayoría contundente las anexiones rusas a Ucrania. Se ha dado una resolución en el cual votaron alrededor de casi 200 miembros, dentro de los cuales 143 votos a favor, 35 abstenciones y únicamente 5 votos en contra de esa resolución. La Rusia condenó la resolución de la ONU y plantea que si se sigue en esa dirección no va a haber ninguna solución a la situación de Ucrania de forma diplomática, ya que según Rusia, ¿verdad?, lo que están es llevándolo a que las respuestas sean mucho más contundentes con relación a la situación, al sitio de guerra que tienen ellos allá con Ucrania. Por su lado, la ONU, con esta resolución de rechazo a la incorporación de territorio ucraniano hacia Rusia, va a crear una situación en la cual creo que luego van a tener que dividirse, porque de cierto modo ya la ONU ha demostrado que no está en capacidad de poder pacificar de manera diplomática con el derecho internacional, de poder suspender la continuidad de la guerra. Ya la ONU no está en capacidad de eso. Creo que ahí lo que va a haber es de cuáles países se van a adherir a la lucha con Ucrania y de cuáles van a estar del lado de Rusia, que dentro del lado de Rusia están bastante definidos, entre los cuales está China, está Norcorea, que son los que realmente están del lado ruso,
habría que ver si los Estados Unidos y la Unión Europea, la OTAN, van a decidir ya entrar de manera definitiva, no como lo están haciendo a espalda, de una vez y por todas, al combate ya cuerpo a cuerpo con los rusos. Francis. Es así. Para mí la ONU dejó de importarme hace muchos años. Yo entiendo que ese es un espacio para buscarle empleos a muchos burócratas políticos. Eso es igual que el Parlacén. Yo no he visto una sola iniciativa a favor de los pueblos del Parlacén. Entonces, esas instituciones dependen del presupuesto interno bruto de nuestros gobiernos, donde esos recursos pueden ser usados para trabajar en temas que sí favorezcan y ayuden a nuestra gente. No le veo nada de positivo a la ONU porque otras naciones que forman parte de este estamento internacional, cuando quieren realizar una maniobra de guerra, cuando quieren incursionar en algún país, cuando quieren pescar a algún político, empresario, cualquier ciudadano que se le antoje a una nación, desean capturarlo, procesarlo, la ONU se queda callada. Es decir, no hay un respeto por el derecho internacional público ni privado. Lo que sucede, Francis, que cuando se creó la ONU fue con esa misma visión de que no puede hacer nada a esos países fuertes. Por ejemplo, ¿cuáles conforman el Consejo de Seguridad Permanente de la ONU? Que es el máximo organismo de ese foro internacional. Ahí está. Permanente. Ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Alemania, ahí está Estados Unidos. ¿Comprendo? O sea, son los Inglaterra, son los países, creo que Alemania no está, son los países más poderosos que pueden actuar, pueden vetar las resoluciones, y entonces esos son los que también viven avasallando a los demás países. O sea, la ONU fue configurada al estilo de lo que ganaron en su momento la Segunda Guerra Mundial, dejaron a Alemania y sobre fuera. todo, estas naciones poderosas, como usted señala, crearon otro grupo paralelo, que es el G7, el G8, el G9. Sí, cuando ellos claro, se les ocurre antojadizamente ingresar a una nación poderosa a estos G, lo hacen. Entonces, ¿para qué? La filosofía, el accionar, el corazón de la ONU ya no existe, porque no se busca la paz, no se impone ese consejo y sus resoluciones y sanciones, ya nadie les hace caso. Entonces, ¿para qué el G7, el G8 y el G9 si hay un Consejo de Seguridad Permanente? Pero es lo que ocurre, porque el Consejo de Seguridad es la ONU. Lo que sucede es que los demás países participan, pero el Consejo de Seguridad, esos son la ONU. Entonces, ¿cuál es ese consejo? Está China, está Estados Unidos, está Rusia. Entonces, entre grandes, en momentos, como dicen, entre bomberos no se pisan la manguera. Y esa es, en el argot popular, y esa es la realidad. La ONU es el Consejo de Seguridad, porque ahí es que se toman las decisiones de trascendencia. Ahora, si todos los países o no existiese el Consejo de Seguridad, sino que todos los países tuvieran el mismo voto y pudieran también vetar cualquier tipo de resolución, ahí sí yo te diría que fuera un foro mucho más equitativo. Pero verdaderamente los demás lo que están es, se podría decir, en un florero, ahí de adorno, pero decorativos. La verdadera ONU es el Consejo de Seguridad, y esos son los que deciden, y cuando uno del Consejo ataca como lo está haciendo Rusia, el otro del Consejo lo que se mantiene puede ser criticando y que no le afecte a nivel internacional, sus voces a nivel diplomático, pero si no es directamente sus intereses, si no es directamente su territorio, no se van a inmiscuir en ese tema, y por eso Rusia hizo lo que hizo con Ucrania y va a continuar. Ahora, puede llegar un momento en el cual ya cuando la Unión Europea,
que ahí está Inglaterra también, que es parte del Consejo de Seguridad, se puedan ver afectados, pues entonces entrarían los demás miembros del grupo, de ese grupo del Consejo de Seguridad y pudiesen atacar a Rusia. Pero la ONU la componen ese mínimo consejo y los demás países... El fracaso. Los demás países lo que están es de adorno. Esa es, el fracaso total de la ONU, donde radica principalmente Pujols y Leticia y toda la audiencia. Existen tratados internacionales emanados de esta propia institución, acuerdos que son prácticamente sentencias definitivas para la no proliferación y creación de armamento nuclear. Sí, pero usted busca masiva, y todos los países grandes están armados nuclearmente hasta los dientes, que pueden borrar una nación con tan solo un misil. Entonces la ONU ni siquiera eso ha podido erradicar la amenaza de muerte de todo el país, de cualquier nación, por parte de uno de sus miembros que están armados hasta los dientes con bombas químicas nucleares. Estamos de acuerdo contigo, Francis, es cierto, existen tratados, resoluciones, pero más sin embargo, tú buscas, los Estados Unidos nunca han firmado uno de ellos, China nunca ha firmado uno de ellos, Rusia por igual, o sea, el Consejo de Seguridad, que es la ONU, no lo firman. Ahora, los demás países de adorno, eso sí lo firman. Tú buscas, la República Dominicana ha firmado todos los tratados habido y por haber. Y lo que vienen y lo que no existen todavía, futuristas, ya la República Dominicana lo firmó. Al igual toda Latinoamérica, así es que funciona. Y en el África, todos esos paisitos firman todos los tratados internacionales. Que votan las mayorías deben ser acogidos por la minoría. ¿Qué ocurre? Que cuando, sí, pero lo que ocurre es que cuando tú no lo firmas, ese tratado no es vinculante. Entonces, eso es lo que pasa con los Estados Unidos, ahí con Rusia, ha muerto con y se convierte simplemente en 3 letras sin oxígeno, Pujols. Claro, porque al final nosotros tenemos un tratado, ese tratado sí se lo vamos a aplicar. El Consejo de Seguridad lo que hace es lo siguiente, elaboran los tratados, ese tratado se lo vamos a aplicar a todos los demás países, pero para nosotros no es vinculante. Ahora sí, nosotros tenemos el mazo y sí se lo vamos a aplicar a los demás. Esa es simplemente eso, que para eso funciona la ONU. Vamos a hacer el último corto comercial y venimos con los deportes.